Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 de la materia Química General Aplicada y esta es la discusión y conclusión para la práctica 4, estequiometría. En esta discusión va a participar Aranda Cervantes, Ariane Jacqueline, Hernández Rocha, Carla Jimena y Palma Ornelas, José Manuel. Como una breve introducción para esta práctica es que la estequiometría es la rama y herramienta de la química que ayuda a cuantificar los procesos de reacción entre los reactivos y productos de diversas reacciones químicas. Bueno, los objetivos claves de esta práctica va a ser aplicar los conceptos básicos de estequiometría. Nuestro segundo objetivo sería el describir el proceso de la reacción y llegar a resultados experimentales. El tercer objetivo de esta práctica es comparar los resultados experimentales prácticos con los resultados teóricos. Y después tenemos lo que son los conceptos teóricos. El primero de ellos es el volumen del gas ideal, que lo vamos a ocupar en esta práctica. Es decir, es un gas que se encuentra en condiciones ideales. Y luego tenemos el segundo concepto, que es el reactivo limitante y en exceso, que el limitante es en menor cantidad y el exceso es en mayor cantidad. Y luego tenemos lo que es el rendimiento de reacción, que es un porcentaje a escala del 100% que tiene una reacción. Y finalmente tenemos lo que es la estequiometría, que es prácticamente lo que va a tratar toda la práctica y viene siendo la cuantificación de reacciones químicas. Entonces, para esta práctica tenemos esta reacción que viene siendo el ácido acético, que es el vinagre blanco, más el bicarbonato de sodio, que va a producir una molécula de agua u oxidano, más dióxido de carbono que se va a desprender y va a ser el causante de que el globo se infle. Y finalmente vamos a tener una molécula de acetato de sodio que se va a precipitar. Y aquí tenemos lo que son las fórmulas y los estados de agregación de cada compuesto. Luego, para el primer cuestionamiento de esta práctica tenemos el volumen teórico de dióxido de carbono obtenido de la reacción. Y pues vamos a proceder a explicar la discusión a que llegamos como equipo. Tenemos como datos la masa del bicarbonato, que son 3 gramos, y tenemos el volumen del ácido acético, que son 50 mililitros. Pero el ácido acético no es puro. En este caso, el ácido acético lo tenemos al 5%, que es la solución comúnmente comercializada, y tenemos la densidad del ácido acético que viene siendo de 1.05 gramos sobre mililitro. Entonces, para este caso se va a usar la fórmula del gas ideal, ya que el gas que se desprende, que en este caso es el dióxido de carbono, es el que se encuentra en el globo, entonces se va a ver encerrado en el globo y por lo tanto podemos usar esta fórmula para sacar el volumen, en donde tenemos que el volumen es igual al número de moles de la sustancia, que en este caso es el gas, por la constante de los gases ideales, que equivale a 0.082, por la temperatura, que en este caso viene siendo temperatura ambiente, o sea, 25 grados centígrados, y esto en Kelvin equivale a 298 Kelvin, que es la escala mundial. Y luego tenemos entre la presión, que viene siendo equivalente a una atmósfera. Entonces, como primer procedimiento, tenemos que pasar los 50 mililitros a gramos, y esto vendrían siendo 2.625 gramos de vinagre. Y después vamos a calcular los moles de vinagre según la reacción, y nos va a dar un total de 0.0437 mol de vinagre. Y luego procedemos a calcular los moles de bicarbonato, que nos viene dando 0.0357 moles de bicarbonato. Y aquí es en donde hacemos una comparación para identificar quién es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Y el que nos va a interesar va a ser el reactivo limitante, ya que va a ser el que va a determinar la reacción y pues por lo tanto su estequiometría. Entonces, para este caso vamos a ocupar los 0.0357 mol de bicarbonato y los vamos a transformar a mol de dióxido de carbono. Como vemos en la reacción, que ya está balanceada, entonces un mol de dióxido de carbono equivale a un mol de bicarbonato, entonces por lo tanto tenemos 0.0375 mol de dióxido de carbono. Y después eso ahora sí lo podemos insertar en la fórmula del volumen y nos va a quedar un resultado de 0.8723 litros de dióxido de carbono. Pero aquí podríamos optar por hacer una alternativa. También nosotros como equipo llegamos a la discusión
de que un mol de cualquier sustancia equivale a 22.4 litros. Entonces, por lo tanto, si hacemos este cálculo, nos queda un total de 0.800 litros de dióxido de carbono. Esta es una alternativa que puede aplicar para este primer cuestionamiento. Después tenemos los moles producidos de cada sustancia, es decir, el número de moles de reactivos y productos que intervienen en la reacción. Y como ya lo mencioné, la reacción produce prácticamente un mol de cada sustancia y ya está balanceada. Y al estar balanceada se sabe que todos los reactivos y productos tendrán el mismo número de moles. Pero dicho cálculo va a depender del reactivo en específico. Y pues como lo vemos aquí en pantalla, cada compuesto tiene el mismo número de moles, que en este caso es 0.0357. Y pues ahora sí podemos proceder al tercer cuestionamiento. Bueno, en este tercer cuestionamiento vamos a ver los moles y el volumen. Pues los números de moles producidos por 60 gramos de ácido acético y el volumen de su gas producido. Bien. Bueno, pues tenemos aquí los datos que fueron 60 mililitros de vinagre, su peso molecular, su densidad. Y pues para el procedimiento, para hacer este cálculo, pues para obtener los gramos de vinagre, ponemos los 60 mililitros que ocupamos, arriba que es el 5 que es el dato que tenemos y el 100 que sería lo esperado. Se multiplica por nuestra densidad, que es 1.05 gramos de vinagre sobre 1 mililitro de vinagre. Y al hacer esta operación, pues nos da 3.15 gramos de vinagre. Y ahora para obtener los moles de vinagre, ocupamos lo que sacamos anteriormente, que son los 3.15 gramos de vinagre, y hacemos la conversión para que nos quede 0.0525 mol de vinagre. Y pues como se observa, pues sigue siendo mayor que la cantidad de moles de dióxido de carbono, al 0.0357 mol, que fue lo que sacó mi compañero anteriormente. Por lo tanto, sigue siendo el reactivo en exceso y el volumen de gas producido pues no va a cambiar. Y para sacar el volumen, pues como dice la fórmula, ocupamos lo que es el 0.0357 mol. Y pues los demás datos ya son datos establecidos de la fórmula, por lo tanto nos da un resultado de 0.8723 litros de dióxido de carbono. Y pues para este paso, pues sería el rendimiento de la reacción, que pues es el rendimiento obtenido a través del gas real y el gas teórico producido en la reacción. Para el rendimiento de esta reacción, pues usamos la fórmula, que es el rendimiento igual a la cantidad real de producto sobre la cantidad ideal de nuestro producto por 100%. Entonces aquí, pues los moles producidos de dióxido de carbono equivalen al peso ideal del producto. Y como anteriormente ya obtuvimos el 0.357 mol de dióxido de carbono, ya solamente queda hacer la comparación. Pues el 44 gramos, que es su peso molecular de sobre un mol, y pues nos queda 1.570 gramos de dióxido de carbono. Y bueno, esos son los resultados de cada integrante del equipo, del rendimiento de cada reacción. Tomando en cuenta que a todos nuestro globo nos pesó 1 gramo, por ejemplo, a mí el peso del globo con el gas, pues su peso fue de 1.3 gramos, y pues el peso real del gas es 0.3 gramos, y pues como ya lo habíamos dicho, el peso teórico del gas era 1.570 gramos, y al hacer mi cálculo me da un rendimiento de 19.18, no, 108, perdón, por ciento. Bueno, en este rendimiento sería el peso del globo con gas sería al medio 2 gramos, en el peso real del gas fue 1 gramo, y en el peso teórico del gas, como ya lo mencionó mi compañera, es 1.5708 gramos,
y en mi rendimiento me dio 63.660% de rendimiento. Para mi caso, el peso del globo con el gas me dio de 1.5 gramos, el peso real del gas entonces fue de 0.5 gramos, y el peso teórico del gas es, como ya mencionaron mis compañeras, la constante que ya determinamos, que es 1.5708 gramos, por lo tanto me dio un rendimiento de reacción de 31.831%, y pues aquí se ve la comparativa de los tres rendimientos, que sí es muy distinta, entonces aquí es lo que vamos a discutir ahorita más adelante. Bueno, en nuestro problema número 5, en el reactivo limitante y en exceso, determinación del reactivo limitante y reactivo en exceso dentro del procedimiento experimental. Bueno, en nuestro reactivo limitante y en exceso tenemos el vinagre y el bicarbonato, que son los dos reactivos que utilizamos. En el vinagre es de, como ya lo muestra nuestra fórmula, es de 2.625 gramos sobre un mol de vinagre sobre 60 gramos de vinagre, que nos da al igual 0.437 moles. Y en el bicarbonato son 3 gramos de bicarbonato sobre un mol de bicarbonato sobre 84 gramos de bicarbonato, que nos da 0.0357 mol. Abajo podemos ver el 0.435 de mol con vinagre sobre un mol de dióxido de carbono sobre un mol de vinagre, que nos da al igual 0.0435 de dióxido de carbono. Y abajo podemos ver el 0.0357 del mol de bicarbonato. Arriba podemos ver un mol de dióxido de carbono y abajo un mol de bicarbonato, que nos da 0.0357 mol de dióxido de carbono. Aquí podemos ver que nuestro reactivo limitante es el bicarbonato y el reactivo en exceso es el vinagre. Entonces, el reactivo que se consume en primer lugar es llamado el reactivo limitante, ya que la cantidad de este determina la cantidad total del producto formado cuando este reactivo se consume. Entonces, nuestro producto limitante es el bicarbonato, ya que en la práctica, cuando hicieron las burbujas, el primer reactivo en consumirse fue el bicarbonato y fue el que determinó el final de nuestra reacción. Y bueno, ahora yo voy a decir mi conclusión, que puedo concluir que al juntar el bicarbonato con el vinagre, obtenemos una reacción de ácido-base. Esta es una reacción que transforma los reactivos en otras sustancias. Nuestros reactivos, que son el vinagre, que viene siendo el ácido, y el bicarbonato, que es la base, dan como productos el agua, el acetato de sodio y el dióxido de carbono, que es el gas que es responsable de formar las burbujas y que infla el globo. No sé, mis compañeros, que hayan llegado a concluir. Pues yo lo que noté de esta reacción fue que también fue una reacción de efervescencia, por lo mismo de que viene siendo una base con un ácido. En este caso la base es el bicarbonato y el ácido es el ácido acético. Y pues sí se vio muy notorio la diferencia de cantidades, entonces sí fue fácil identificar cuál iba a ser el reactivo limitante y cuál iba a ser el reactivo en exceso, ya que pues sí fue muy poca cantidad de bicarbonato y sí fue mucha el volumen del vinagre, entonces no se iba a consumir al 100% y pues sí se vio notorio en el precipitado y pues sí tardó su tiempo en consumirse y en realizarse toda la reacción. Entonces sí concuerdo con la conclusión que tuvo mi compañera Carla y pues sí, no sé si mi compañera Jacqueline tenga alguna conclusión. Bueno, pues sí, también coincido con ustedes y también pudimos ver que como al mezclar dos compuestos pues de diferentes estados, que es sólido y líquido, pues resulta un compuesto totalmente distinto, que en este caso pues es un estado gaseoso y es el dióxido de carbono, y pues que este es el gas que hace que el globo se infle. Y pues
que la reacción, cuando la reacción termina, pues el globo deja de inflarse y pues que la reacción química pues termina cuando se consumen los reactivos. Y creo que es todo lo que... Bueno, también podría decir que a lo mejor en nuestro rendimiento variaron los resultados debido a que pues la cantidad que tomamos, pues a lo mejor la balanza tomó diferentes, no pesamos lo que era realmente y debido a esas cantidades pues no fueron similares nuestros rendimientos. No sé si quieran aportar algo a eso. Pues sí, de hecho, algo relacionado con lo que mencionas es también la pureza del vinagre tuvo mucho que ver, ya que disminuyó mucho la reacción, entonces, pues es del 5%, entonces del 5 al 100% sí es mucha la diferencia. Entonces, eso también tuvo mucho que ver en esta práctica. Y pues ya como conclusiones generales, así como equipo, pues fue que para esta reacción cambie, para que esta reacción se cambie o se vea modificada, se debe hacer cambiando la cantidad del reactivo limitante, que fue el bicarbonato. Pues si este se modifica, se puede tener una variación en los productos. Y pues de la misma manera los cálculos cambian cuando no se trata con reactivos puros, que fue lo que mencioné de la pureza del vinagre, ya que su reactividad se ve reducida notoriamente. Entonces, si nosotros hubiéramos agregado una cantidad más alta de bicarbonato, pues sí se hubiera visto mucho la diferencia y probablemente el globo se hubiera inflado un poco más y pues sí se hubiera visto mucho. No sé si tengan algo más que aportar para la práctica o ya sería todo. No, pues nada más y a lo mejor considerar que no hubiera alguna fuga a la hora de quitar el globo, pero sería todo. De mi parte también sería todo. Entonces ya prácticamente esto sería todo de la discusión y conclusión para la práctica 4 y pues ya, esto sería todo por nuestra parte. Gracias.